entrevista de MTV Noticias. En esta oportunidad, nuestro compañero Roberto Riolfo entrevistará al ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. Robert, bienvenido. Saludos al ministro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Rosario, y por supuesto buenas tardes en realidad, y a los televidentes también. Nos encontramos que con muchísima gentileza nos ha recibido en el despacho del ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, aquí en la sede del Ministerio, en la Ciudad Vieja, en el frente a la Plaza Constitución o Plaza Matriz. Ministro, gracias por recibirnos, un placer. El placer es mío, muchas gracias a ti y a Gastón y a... Rosario le acaba de mandar un saludo a la conductora, dijo, mandale un saludo al ministro, Sí, porque veo que tú no no tenés retorno. Claro, sí, cómo no. Un placer realmente, Rosario. Bueno, vamos a comenzar entonces. Es un popurrí, tengo de todo un poco, como en botica, sí. como se decía antes, así que bueno, que tal vez preguntas lo más concretas que se puedan, pero bueno, vamos a ver si podemos llegar a todo este cuestionario. Vamos a arrancar. En el anuncio, con el tema de la pandemia, se vuelve un aforo del 50% en el transporte de pasajeros. El presidente de la Cámara de Transportes, Salgado, había anunciado que tenía la intención de reunirse con el Ministerio de Transporte por el tema seguramente económico, de ver cómo se lleva esto adelante. ¿Ya fue tal reunión? ¿Qué va a pasar con el tema económico de las empresas? No tuvimos la oportunidad de la reunión, pero la tenemos que tener cuanto antes. Sacamos la resolución porque el GACH, o sea, el Grupo Asesor de Científicos Honorarios, nos han dicho que teníamos que hacer especial hincapié en lo que es el transporte interdepartamental, no incluyendo ahí el transporte urbano y suburbano. Entonces, por lo tanto, debemos de ver y hablar con las agremiaciones que están aglutinadas con respecto al tema del transporte interdepartamental. ¿Cuál es el criterio que hace y dice el GACH? Bueno, el transporte interdepartamental mantiene el pasajero mucho tiempo en la unidad, son largas distancias y por lo tanto hay más riesgo de contagio por producto de las horas que uno está. En cambio, en el urbano, suburbano, ahí está más ventilado y bajan y suben permanentemente, ¿no? Hay una batería de medidas económicas para apoyar a las empresas, ya está estipulado, hubo en algún momento, está bien, va a haber ahora o no. Sí. Bueno, ahí tenemos que dividir dos cosas. Una es el tema del subsidio, de lo que significa este nuevo esfuerzo que el gobierno está pidiendo al transporte interdepartamental, y otra cosa es cómo ha golpeado la pandemia en las compañías de transporte, porque nunca se volvió a la situación que teníamos en el año 2019. Claro. Entonces hay dos medidas. Una, el tema de la reestructuración del transporte, urbano, suburbano, interdepartamental, para que la oferta de ómnibus esté directamente alineada con la demanda de la gente en los horarios. Entonces, hay mucha gente que abandonó el ómnibus, que optó por ir en bicicleta o ir en moto o comprarse un auto, y por lo tanto hoy ha perdido el pasaje. Entonces, por lo tanto, tenemos que estudiar esa nueva realidad, que es la que vamos a convivir para adelante, y ver cómo podemos ayudar a que las compañías estén adecuadas, pero además puedan subsistir para bien de todos, ¿no? Ministro, ¿hay estudio sobre la presencia del virus en estas unidades? ¿Hay algún estudio que se haya hecho reciente? No. ¿En las unidades de transporte? Sí. No. Hemos escuchado una afirmación en la Intendencia Municipal de Montevideo que fue cuestionada en su momento. Sí, exactamente. Pero nosotros tenemos plena confianza en las compañías. Vimos que cuidan las unidades, cumplen los protocolos. Bien. Está el barbijo, en fin, se está haciendo todo lo que hay que hacer para justamente tener y ser realmente socios del Estado en el cuidado, ¿no? Cambio de escalón, control de camiones que quedan parados por mucho tiempo en la ruta, tal vez esperando un test, un hisopado. ¿Se están controlando esos camiones? Bueno, ese es el transporte internacional, sí, ¿no? Internacional. Entonces tenemos pasajes en donde hemos ido mejorando, porque claro, el tema de los excesivos exámenes que se hacen, sobre todo el hisopado, ha generado toda una logística que no la teníamos preparada. Se ha venido corrigiendo en Río Branco y se ha venido corrigiendo en el Chuy. No está bien resuelto todavía en Fraiventos,
y en el pasaje de lo que puede ser Paysandú y Salto. O sea, parecería que la relación que tenemos con la frontera seca con el Brasil es más factible, aunque Río Branco es por medio del puente de Río Branco y el puente Mauá y sobre todo tenemos el río Yaguarón, ¿no? Que nos separa. Pero en líneas generales parecería que venimos resolviéndolo. No estamos con una logística bien hecha todavía en el litoral, ¿no? Bien, me quedan 7 minutos y tengo como 5 o 6 preguntas más. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció el 2 de marzo en la Asamblea General que apostaba a una cantidad de obras públicas por un valor de 1.200 millones de dólares, Exacto. pero que apostaba a una financiación privada. ¿En qué está eso? ¿En qué están las negociaciones? ¿Cómo sería la ingeniería de esa financiación? Bueno, nosotros dentro de los 1.200 millones que anunció el presidente, que son muchos más, pero nosotros participamos en 400 millones de dólares, o sea, directamente. ¿En dónde participamos? En la Dirección Nacional de Vialidad, con el presupuesto que tenemos en votado, y 200 millones de dólares más que está en CBU, un CND, en donde vamos justamente a tener una serie de compromisos de continuidad de muchas obras que se tienen que terminar, que empezaron en el otro periodo y que necesariamente no podemos detenerlas, sino que por el contrario culminarlas. Como esos 200, 400 millones de dólares están comprometidos presupuestalmente, también por otro lado nosotros nos hemos comprometido en los contratos CREMA, que se llaman, que es construcción, rehabilitación y mantenimiento, y para eso no está dentro del presupuesto, sino que apostaba a una mejor recaudación de lo que eran los peajes. Claro. Y como no podemos esperar a la mejor recaudación, utilizamos estos contratos CREMA, que es la posibilidad de la doble vía de la Ruta 5, que está más agravado y priorizado porque el tren no va a terminar y culminar las obras en tiempo en el año 22, y por ahí ya te estoy contestando otra pregunta, también. así que te estoy ahorrando otras preguntas. Entonces, como el tren no está en el año 22, en septiembre del año 22, hemos priorizado. No quiere decir que la ruta doble vía la hacemos por UPM. Por UPM, claro. La íbamos a hacer siempre. Es necesario igual. La ruta 5 parte ahora del país. Lo que hemos hecho es priorizarla. Y como no tenemos la posibilidad de priorizarlo si no tenemos presupuesto, queremos hacer una emisión de bonos en el fideicomiso, en la corporación, para invitar al capital privado que crea en este proyecto de inversión y por lo tanto compre bonos. ¿Cuándo sería esa emisión, ministro? Ahora en marzo, fines de marzo, principios de abril, estaríamos haciendo. Bien. Son por 150 millones de dólares, bien, que nos habilita la posibilidad de financiar el comienzo de estas obras, que tienen 2 años de obra y 10 años de pago. Entonces, por lo tanto, podemos manejarnos financieramente muy bien. Más tranquilos, más holgados. Y esa es la mención que hacía el presidente a los bonos, a la inversión privada, ¿no? Usted tocó de roce el tema UPM con el tema del tren. Sí. ¿Cómo vienen las obras? Y quiero preguntar sobre todo el tema de, por los atrasos, ¿podemos llegar a tener algún juicio que haya que pagar el Estado? ¿O estamos blindados con ese tema? Expropiaciones que venían complicadas, varios puntitos en nada, un minutito. Sí. En un minuto. Las expropiaciones y el contrato que se firmó por parte de la anterior administración con el Grupo Vía Central, que es el que hace la obra de tren, es una barbaridad. Se aseguró y se afirmó por medio de un contrato donde hay una cláusula que en 10 días nosotros íbamos a entregar todos los padrones, que son más de 600 en aquel momento. Hoy hay 1.035 expedientes, que son 987 padrones, ¿tá? Pero en aquel momento, que había identificado 600, 660 padrones, se aseguró, se firmó por parte de la administración de que en 10 días se iban a entregar. Eso es imposible hacerlo. No era factible entregar ni 50 ni 100 en 10 días. ¿Y estamos blindados con esta demora con UPM? ¿O qué puede pasar? Por eso te digo,
Entonces, eso nos genera una debilidad al Estado de tener que hablar con las otras empresas. Hemos conseguido con un PM que un plazo mayor sin multas de 8 meses, pero tenemos que cumplir en 8 meses. ¿Y se llega? Bueno, yo espero que sí. Estoy tratando de que todo que llegue. Ahora, lo cierto es cómo se firmó esa cláusula, cómo se debilitó la posición del Estado uruguayo, que no nos da fuerza para ser más firmes a la hora de tener que exigir, y tenemos que ceder posiciones a la hora de tener que acordar, ¿no? Ministro, me queda 1 minuto y medio. Sí. Khatun Nazi, por 50 años, ese cheque en blanco Khatun Nazi para que gestione el puerto, a su vez controversias con la Argentina que ya venían, o sea, ¿cómo puede, qué puede pasar con el puerto nuestro cuando le damos a Khatun Nazi 50 años más, que fue bastante controversial el tema? No, ¿Por qué se hizo así? Yo creo que no. Nosotros nos hemos librado de un juicio por 1.500 millones de dólares que Khatun Nazi había hecho al Estado uruguayo. Eso es por incumplimiento de una ley, la ley de puertos y los decretos reglamentarios. Los decretos reglamentarios son muy claros. Si entra un barco a puerto, necesariamente tiene que llevar los contenedores a la terminal especializada. Y la terminal especializada es la de Khatun Nazi. Khatun Nazi tiene una concesión por 30 años, tiene 10 años más, 11 años más de concesión. No fue un cheque en blanco que se dio en el pasado, y no es un cheque en blanco que le damos ahora. Lo que le decimos es, si va a hacer una inversión de 450 millones de dólares que nadie hizo en la historia del Uruguay en el puerto, nosotros le damos excepcionalmente 50 años, porque hace esa inversión, si no, no. Estos 50 años se lo dio la administración anterior a UPM, y no hace una inversión de 450 millones de dólares. Nosotros creemos que es un gran acuerdo, nos salvó de un juicio que generaba el congelamiento en el puerto como está ahora. Lamentablemente la ley no nos ayudaba y los decretos no nos ayudaban a defender la posición del Uruguay, pero pudimos levantar ese juicio, que no se va a seguir adelante, y por otro lado conseguimos una inversión que es muy importante para el desarrollo del puerto Montevideo. ¿Por qué? Porque dragando más el puerto Montevideo, o sea que entran barcos más grandes, y teniendo una playa para depositar los contenedores más grande de la que tenemos, vamos a lanzar a Montevideo como el mejor puerto de América del Sur, por esa inversión y por esa profundidad. Yo creo palabra. Que eso es muy ambicioso. Sí, bien. Claro, bien. Es eso lo que apostamos. Bien. Apostamos al crecimiento, al apoyo, a la inversión y al desarrollo y el empleo que va a dar 450 millones de dólares en la construcción, y el empleo permanente que hay que llenar después esa playa para ubicar los contenedores. Sí, claro. Y yo no creo que nadie de estos, ni belgas, ni holandeses, ni extranjeros, vengan a invertir semejante cifra para no ganar. Ministro, hablando de transporte de pasajeros, me permiten una del estribo de acá. Sí, cómo no. El Ministerio habilitó una línea de WhatsApp y de Telegram para recibir reclamos sobre el transporte de pasajeros y denuncias. ¿Han recibido? ¿Tiene alguna cifra concreta de cuántas denuncias y qué tipo? No, denuncias, no, reclamos. Reclamos. ¿Por dónde irían? ¿Por dónde van los reclamos? Sí, está bien. Bueno, de que a veces no se cuida efectivamente por parte del chofer los cuidados sanitarios, entonces ahí tomamos una acción de aviso inmediato a la compañía, diciendo que tal ómnibus en tal horario no se estaba poniendo, no estaba extremando los cuidados. De limpieza nunca tuvimos ningún reclamo. Reclamos de otro tipo, pero que estamos procesando como para poder avisarle y hablar con las empresas para ir corrigiendo, sobre todo temas de confort y de comodidad que tiene que tener la gente para trasladarse muchas veces al trabajo o usar el transporte colectivo, y que no está acorde con lo que nosotros queremos. Como siempre, muy gentil. Gracias por hoy. Buen fin de semana. Muchas gracias. A cuidarse. A cuidarse. Sí. Gracias, ministro. Muy amable. A ustedes. Teníamos entonces, Rosario, la palabra del ministro de Transporte y Obras Públicas, aquí en exclusiva en su despacho, que nos recibió muy amablemente aquí en la Ciudad Vieja, en la sede del ministerio. Adelante tú allí en Estudios Centrales.